Vamos a dar inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor para que Él esté guiando este estudio bíblico y sea de provecho para nuestra vida espiritual. Podamos aprender y conocer más de Jesús. Les invito a orar a la presencia del Señor. Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, agradecerte porque podemos elevar, Señor, este culto delante de ti. Es un estudio bíblico, Señor, pero adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has escogido, Señor, de entre muchos, para tener este inminente conocimiento de tu palabra. Señor, este estudio pretende, con tu ayuda, revelar misterios, Señor, que están contenidos en tu palabra. Y por eso rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, todo pensamiento terrenal, Señor, en esta hora sea reprendido en el nombre de Jesús, para que podamos estar aptos, Señor, y aprender más de ti. Dios eterno, te pido por cada alma, cada corazón, cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros jóvenes, Señor, que se conectan para estar, Señor, participando de este culto. Que a través de tu palabra podamos ser, Señor, fortalecidos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El versículo lema que tenemos para todo este estudio se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 10. Creo que ya lo podemos recitar casi de memoria, puesto que el Señor nos recuerda en cada uno de los estudios que tenemos respecto de la música, que el Señor nos ha tenido ocupados ya un tiempo. Este es el versículo que el Señor ha dado para contemplar y a la luz de la palabra del Señor ver qué es lo agradable al Señor. Y nos pide a nosotros que comprobemos esto, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a dar lectura a este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 10. Una vez lo leeré yo y luego lo leeremos todos juntos y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Todos.
comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levantamos nuestros brazos para darte gloria, reconociéndote, Señor, en nuestros caminos. Hoy tu palabra está delante de nuestros ojos y queremos pedirte, Señor, que podamos comprobar lo que es agradable a ti. Si hay caminos de perversidad, Señor, en nuestros corazones, anúncialos a través del poder de tu palabra. Y este día, Señor, podamos conocerte un poco más. Queremos agradarte, Señor. Y para eso tenemos tu palabra, la cual nos guía, Señor, nos enseña. Tu Santo Espíritu, Señor, que nos muestra. Dependemos de ti, Señor. Dependemos 100% de ti. Por eso te rogamos, hazte presente en cada hogar, en cada iglesia que en esta hora, Señor, se conecta para estar participando de este estudio. Pedimos tu gracia y tu dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a dar la oportunidad a nuestro pastor Marcos Valenzuela. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar como nos enseña la palabra, escudriñando la palabra del Señor, poder estar atentos a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. El tema que nos convoca siempre, desde hace un tiempo, nos quedan algunas sesiones todavía, es el lenguaje de la música, cómo ella puede afectar, cómo ella puede influenciar, cómo ella puede contaminar, ¿no es cierto?, lo que es de Dios. Lo que es de Dios es sagrado, lo que es de Dios es puro. Lo que es de Dios es santo. Entre una de las acepciones de la palabra santo quiere decir separado. Por eso nosotros somos santos, somos separados. Pero estamos en este mundo, en medio de este mundo, y vivimos días muy difíciles. Siempre se viven días difíciles con el mundo. Siempre hay influencias, siempre hay corrientes, siempre hay vientos, ¿no es cierto?, que soplan. Y la palabra del Señor lo ejemplifica a través de la parábola, ¿no es cierto?, del hombre, de los hombres que oyen la voz de Dios, oyen la palabra de Dios, ambos, pero uno no hace nada y construye sobre la arena, que cuando vienen los vientos, la tormenta, la lluvia, se desmorona. Entonces quiere el Señor que cada vez nosotros vayamos teniendo un cimiento claro, firme y seguro. Y la música precisamente es tiene un lugar primordial para Dios. Lo hemos visto por la palabra del Señor. En el último estudio que vimos, el Señor nos mostraba por su palabra que inmediatamente siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestros corazones exultan una melodía, exultan canto. Inmediatamente nosotros nos expresamos a través de la música. Inmediatamente nuestro corazón, cuando se llena de su Santo Espíritu, exulta, ¿no es cierto?, expresiones. Por lo tanto, debemos tener nosotros muy presente esta claridad en relación a la música que a Dios le agrada, comprobando lo que es agradable al Señor. Así como nosotros tenemos mucho celo por la palabra del Señor, nos la andamos mezclando con cualquier cosa, así deberíamos ser también
por la música. Pero esto es muy difícil. ¿Dónde está la línea que separa una cosa de la otra? ¿Dónde está la línea que realmente me permite a mí estar realmente en la música que a Dios le agrada? Vimos en la primera sesión, hace bastante tiempo atrás, que Dios es música. Simrat significa eso. Dios es música, por lo tanto Él es el creador. Y al ser de esta manera, Él sabe perfectamente lo que le agrada y lo que no le agrada. Nosotros debemos estar en esta búsqueda de comprobar lo que es agradable al Señor. Hoy día el tema que el Señor nos ha presentado es humanista. Es decir, vamos a ver cómo los vientos de doctrinas se allegan a la iglesia y empiezan ahora a influenciar, ¿no es cierto?, la doctrina del Señor. Vamos a hablar del relativismo, que tiene, ¿no es cierto?, una definición muy clara. Es relativo, ¿ya? Vamos a ver acá la definición. El título de nuestro estudio del día de hoy se llama La filosofía relativista de la música contemporánea. Entonces, el relativismo como concepto, dice, es una doctrina filosófica basada en que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que ambos son relativos. La verdad y el conocimiento son relativos. Esa es la premisa del relativismo que lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, en este caso, a lo que es la música. Pero si nosotros empezamos a observar, nos vamos a dar cuenta de que es una corriente muy fuerte y que en este minuto golpea firmemente las puertas de todo el mundo. Tanto es que ya lo hemos comentado varias veces, tu verdad, ¿no es cierto?, no necesariamente es la mía, y la mía no es absoluta. Entonces ahí nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro conocimiento? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y ahí es donde nosotros tenemos que, si somos hijos de Dios, si nos hemos entregado al Señor, si su Santo Espíritu habita en nuestros corazones, debemos conocer el lugar que nos pertenece. El relativismo golpeó también las puertas de la iglesia y hoy me sorprendí la cantidad de artículos, monografías, estudios filosóficos que hablan respecto de la teología relativa. Aquí yo escribí algo bastante pequeño, pero material hay en internet increíble. Relativismo teológico. Teo, Dios, lógico, estudio de Dios. Entonces, el relativismo en el estudio de Dios. Mire cómo nos vamos, ¿no es cierto?, cómo nos vamos abriendo a estas cosas. Dice, el relativismo teológico refleja un cambio de mentalidad y en la conciencia de los siglos XIX y XX. La sociedad moderna desconfía de toda afirmación o posición que intente captar lo absoluto. Es decir, lo absoluto ya no existe más. Ya no tenemos más absolutismo. Eso es lo que dice esta corriente, ¿cierto? Que hay un cambio en la mentalidad de la sociedad. El relativismo tiene apariencias seductoras, ya que parece reconciliar las religiones y los sistemas teológicos opuestos. Todos tienen razón y ninguno tiene razón de una manera exclusiva. Entonces, todo es relativo, todo pasa a ser relativo. Y de ahí podemos entender entonces cómo hombres de Dios, o que se dicen ser de Dios, se sientan a la mesa y hacen parte de un ecumenismo, por ejemplo. El ecumenismo viene
precisamente en esto de que todo es relativo. Entonces, ¿cómo hablamos de estas cosas? ¿Cómo nos damos cuenta? Es que son las corrientes que hoy están en el mundo. Son esos vientos. El estudio que dirigía nuestro pastor Manuel Béjar, que hablaba precisamente de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero hay potestades que gobiernan este mundo, principados. Él hablaba de algunas corrientes de religiones, pero vemos cómo la corriente del mundo también azota a nuestra iglesia. ¿Cómo azota a la iglesia de Cristo? ¿Cómo llega, ¿no es cierto?, a remecer? Tanto es, como les digo, si ustedes buscan, se van a encontrar con mucho material al respecto. Entonces, si hay un cambio de mentalidad y de conciencia en la sociedad moderna, entonces algo está pasando y nosotros, como hijos del Señor, debemos tener este cuidado. En la última estudio que tuvimos, hablábamos precisamente de que Dios es melodía. Dios es una melodía, ¿no es cierto?, maravillosa, perfecta. Sin embargo, el relativismo también llegó a la música. Y no solamente a la música, sino que a la música cristiana. Y ahí es donde ahora vamos a entrar, ¿no es cierto?, ya más en materia de lo que nosotros debemos tener cuidado y qué es lo que nosotros traemos a nuestras iglesias. Quiere el Señor que nos mantengamos nosotros siempre con la iluminación de su Santo Espíritu para que podamos mantener la música pura que el Señor ha inspirado a través de todo este tiempo, y hoy lo hace, si el poder de Dios y el Dios es el mismo. Entonces no podemos decir solamente la música de allá atrás, no, hoy día también hay hombres de Dios que son inspirados por su Santo Espíritu para crear música que agrada a Dios. Pero nosotros debemos tener ahora esta visión. Entonces veíamos la última clase cómo la melodía es importante. Veíamos cómo los salmos nos hablaba la palabra del Señor en Efesios 5:19, un poco más adelante. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos invitados a cantar, somos invitados a alabar el nombre del Señor con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Es algo que es muy cercano. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu y alaben al Señor. Entonces la melodía es importante. Nosotros acá, con la ayuda del Señor, estuvimos cantando, ¿no es cierto?, mostrando lo que es una melodía. Tomamos como ejemplo, ¿no es cierto?, este cántico espiritual. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, basado en la palabra del Señor. Pero hay una música que empieza a ser relativa, y es ahora donde vamos a ir avanzando en nuestras diapositivas, donde tenemos ahora este relativismo. Dice acá: nosotros como cristianos reflejamos un carácter, ¿ya? Tenemos un carácter. Si nosotros nos salimos de ese carácter cristiano, vamos a decir, ¿qué pasa? Algo está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esa persona? Cambió su carácter, cambió su forma, aunque quizás él sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con la música. Si a una letra, ese mismo himno, busca primero el reino de Dios
yo coloco un ritmo que no pertenece al carácter del cristiano, vamos a sentir que algo pasa. Y hay alguien que está interesado en que eso acontezca, el amor al dinero, por ejemplo, en donde las personas profesionales muchas veces están dispuestos a hacer estas mezclas de ritmos con una letra cristiana. Ya lo hemos visto. Hoy día, como dice la diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos como el jazz, el hip hop y el blues son músicas relativas, son relativas. Ya no es un sonido tan definido, ya no es una melodía definida y son ritmos que se van como pareciendo ser pero no son. Es decir, la nota exacta no se toca, la nota exacta no se canta, se hace con un portamento ascendente. Portamento quiere decir que yo voy llegando a la nota y me bajo, y eso va creando una música que es relativa, relativa. El jazz tiene mucho de improvisación. Entonces no es algo que está escrito, sino que ahí lo que va aconteciendo en el momento es lo que va pasando dependiendo de la situación, dependiendo de la circunstancia. Entonces, el relativismo como filosofía también llega a la música y también llega a la música cristiana. Dice acá, sin querer pretender criticar a los artistas del mundo, sin querer, ese no es el afán, porque es una corriente, un estilo musical, pero aquí estamos comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos llama, por eso estamos aquí, ¿sí? No para criticar el estilo musical en sí. Hay un estilo de música que viene del jazz, del hip hop y del blues que no atina ni una sola nota. Ese es el estilo del jazz. Incluso, si estudian áreas como la sociología de la música, se habla en ella del deslizamiento de notas, aún más. Hay un libro sobre el jazz que lo analiza como una música del pueblo y dice que este deslizamiento es deliberado. Llegan por abajo y se deslizan subiendo hacia la nota, o llegan por arriba y se deslizan hacia abajo, intencionalmente descomponen el ritmo. Lo que están diciendo es que esa es la música del relativismo. Ese es el estilo. Imprecisión en el ritmo e imprecisión en las notas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es que el relativismo se está aproximando a través de la música, se va aproximando a nuestras iglesias. De una manera muy sutil, de una manera prácticamente que no nos damos cuenta. Podrían tocar la nota correcta, la nota exacta, podrían hacerlo, pero el estilo es deliberado, hacer una nota relativa, cercana, se parece, me recuerda a algo, pero no es absoluto. Dependiendo de la afinación, dependiendo de las vibraciones por minuto, el La afinado a 440 es absoluto. Cuando uno va a un concierto, ¿no es cierto? Y la orquesta afina, como cada vez yo veo acá, se afina el ukelele, se afina la guitarra, porque no pueden estar en afinaciones distintas. No pueden ser afinaciones relativas. No puedo llegar yo con mi ukelele, no, está afinado a mi pinta. No. Hay un sonido que es absoluto. El La 440, por ejemplo. Acá lo tenemos. Esa nota es un La. Y toda la orquesta, a partir de un instrumento, afina en ese La que es absoluto. Estos estilos musicales destruyen esto. Deliberadamente hacen con que
el la no suene como la. Por eso dice que son notas que se toman desde abajo o notas que se toman desde arriba, pero van creando un ambiente relativo de música. Es relativo. Entonces, empieza de una manera sutil, sin darnos cuenta, esto empieza a golpear nuestras iglesias, empieza a golpear la iglesia de Cristo. No es música para nosotros. Vamos a ver hacia el final del estudio por qué. Esto va derivando en una música que no es de adoración. Puede gustarme, puede ser de entretenimiento, puede ser de virtuosismo, puede ser de, ¿no es cierto?, personas que se dedican a esto y que uno puede llegar inclusive a admirarlas, pero comprobando lo que es agradable al Señor, no es música de adoración, porque es música relativa, de esta fuente que nos golpea en este tiempo a nosotros. Nosotros los cristianos sabemos que las cosas son absolutas, absolutas. La Biblia es una verdad absoluta. La palabra del Señor es una verdad. No hay otra manera. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué relativismo vemos ahí? No hay relativismo. No existe para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Porque alguien que no ha tenido el nacimiento de nuevo va a discutir y no va a comprender estas cosas. No las va a poder comprender. Por eso que el mundo nos odia, porque no le conoce a Él. Pero ya como leímos en la definición, ya el relativismo teológico dice, no, se cambió la mentalidad, entonces ahora tenemos que... No, la palabra del Señor es clara y absoluta para usted y para mí. Quizás podemos ver los contextos, eso es otra cosa, pero el principio bíblico es uno. Cuando el apóstol dice en Corintios que callen las mujeres, era porque él escribió una carta específicamente porque había problemas en la iglesia de Corinto. Ese es un contexto. Eso no quiere decir que las hermanas tienen que quedar en silencio, muy por el contrario. Si Jesús vino a igualar todas las cosas, ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay señor, no hay macho, no hay hembra. Así lo dice la palabra del Señor, somos todos iguales. Podemos ver el contexto dependiendo, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, pero el principio bíblico es absoluto y categórico. Esto es lo que va a traer en el mundo afuera un remesón muy grande, porque cada vez más esta doctrina, esta corriente, esta filosofía del relativismo se va penetrando en las diferentes capas de la conciencia social, llegando a hacer el relativismo una verdad. Pero como nosotros por misericordia somos separados, como usted y yo por misericordia somos hijos de Dios, no nos dejamos influenciar por estas cosas. Hoy discutíamos en la mesa precisamente un proyecto de ley en el cual se quitó la palabra mujer. Entonces alguien decía, ¿cómo una ley que quiere proteger a la mujer quita la palabra mujer de sus artículos? ¿Cómo es posible? Porque ahora todo es relativo. Quieren incluir a personas que, siendo mujeres, quieren ser hombres, pero quieren hacer parte del proyecto. Y ahí el hombre se va enredando en este relativismo, llegando a las cosas más absurdas, como lo podemos ver. El hombre, lejos de Dios, camina con pasos agigantados
a la perdición. En cuanto el hombre se quiso desprender de los preceptos bíblicos como ley, inmediatamente cayó en esta ridiculez que hoy día fue aprobada en la Cámara de Diputados. Usted lo puede buscar y lo puede leer. Se quitó la palabra mujer, queriendo protegerlas, se quitó y se colocó otro nombre. ¿Cómo es posible? O sea, la mujer ya no es mujer. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Es por estas corrientes, es por estos vientos que llegan a golpear la iglesia de Cristo, y la música no está exenta. No podemos decir, no, la música está quietita. No, no, no. La música también va siendo parte de esto. Vamos a oír un primer ejemplo. Tengo que dar un segundo para que podamos oírlo de manera como corresponde. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, como un primer ejemplo, que realmente el jazz corresponde a este deslizamiento de notas, ¿no es cierto? Y claro, hay un trasfondo donde nosotros podemos escuchar una melodía que reconocemos. Sublime gracia de... Pero está en medio de una música, ¿no es cierto?, que es relativa y donde realmente vemos, inclusive se ve físicamente, cómo los músicos lo pasan muy bien, pero no es una música de adoración a Dios. Entonces, la invitación entonces para que nosotros tengamos este cuidado de cuáles son las músicas con las cuales nosotros alabamos el nombre del Señor. Yo no voy a discutir ni voy a sugerir nada, a lo mejor usted la puede escuchar en su vehículo mientras se está desplazando, pero debemos saber y conocer que esta es una música que pertenece a la música cristiana relativa. Y las cosas del Señor no son relativas. Entonces ahí tenemos un problema de principio bíblico. ¿Qué es lo que yo voy a seguir? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Recordemos que en todo este tiempo el Señor nos ha enseñado que debemos ejercitar nuestros sentidos. Y dentro de los sentidos está el oído, debemos ejercitarlo. Debemos educar nuestros gustos. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado. Porque si nosotros damos rienda suelta, ¿no es cierto?, a la carne, claro, es una música linda, linda de oírse, muy agradable. Lo que siempre nos decía también, recordando nuestro pastor Josué, las cosas del mundo continúan siendo bonitas, son agradables. Claro que sí, porque son una luz, porque son una tentación. Entonces, ¿cómo nos vamos adentrando en estas corrientes y cómo estas corrientes vienen soplando, ¿no es cierto?, a la iglesia del Señor? El jazz no sabe de ningún absoluto. Perdón, antes de eso voy a leer acá una indicación que dice de un pastor. Un predicador bien conocido estuvo en un programa de televisión hace algunos años y se molestaron con él por varias cosas, pero lo que de veras les molestó fue cuando les dijo que Jesucristo es el único camino al cielo. Eso sí que no lo podían pasar. No lo quieren creer. Ellos creen que uno puede llegar allá como cada quien quiera. ¿Cierto? Ese es el cambio de mentalidad. Todo es relativo. Entonces, de aquí a poco van a aparecer otros mediadores como ya han aparecido y han engañado a mucha gente. A muchas personas han sido llevadas como otro mediador. Cuando la palabra del Señor es absoluta, categórica, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos lo absoluto de la palabra del Señor y estas corrientes, ¿no es cierto?, que están golpeando la iglesia. El jazz no sabe de ningún absoluto.
Wayne Barlow, que es un escritor secular, una persona que se dedica a hacer películas, escribe libros, dijo que el jazz, aunque ha llegado para permanecer, no tiene ningún lugar en la adoración. Un escritor del mundo reconociendo el hecho de que el jazz no va con la adoración. Entonces, ¿cómo llegamos a un jazz cristiano? ¿Cómo llegamos a eso? Si el mismo mundo reconoce, en el caso de este escritor, lo dice. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor nos abre los ojos, el Señor nos da un remesón para que nosotros podamos estar atentos a estas cosas. Lo relativo es lo no absoluto, y llegó a la música y a la música cristiana. Los estudiosos del comportamiento social dicen que un mensaje se puede transmitir en su totalidad con los elementos no verbales de la música. En otras palabras, no es la letra que se canta, sino los elementos no verbales de la música. Eso lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? Es muy conocido esto de que inclusive hay spots publicitarios que buscan mensajes subliminales donde se entrega un mensaje con los elementos no verbales. Nosotros creemos en lo absoluto porque Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Más absoluto no se puede ser, pero quienes siguen el relativismo, una vez que han empezado a caminar en esa dirección, se apartan completamente de los principios bíblicos. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, una iglesia que promueve este tipo de música, es muy probable que teológicamente también haya alguna de esta influencia. Naturalmente, ¿no es cierto?, se llega a estas cosas sin darnos cuenta. Y es por eso que el Señor nos remece. Parece que hay que ser demasiado categórico. Claro que sí, porque no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y el afán del hombre, del dinero, de vender para todos lados. Acá hay una experiencia de un soldado que se vistió con una parte de un traje y la parte de abajo de los pantalones con el traje enemigo, y lo balearon por los dos lados. Hay gente que quiere vender hacia el público general y hacia también la iglesia. Entonces va a buscar cualquier artimaña usada por el enemigo de nuestras almas para llegar, para meterse, para influenciar la iglesia del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Tomé un ejemplo de jazz, de hip hop y también de blues. Vamos a oír el de hip hop, que también es un ejemplo de que usando la palabra del Señor no llega a ser música de adoración, es decir, no es música que haya sido analizada y podamos decir: esto comprueba que es música agradable al Señor. Ustedes vieron que la capa del CD tiene la palabra del Señor, y la primera imagen que aparece una cita bíblica que es Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Un versículo bíblico que precisamente está haciendo lo contrario. Podemos ver cómo esta corriente invierte las cosas. Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. ¿Podríamos considerar que esta es una música de adoración? Entonces es fundamental, podemos ver cómo se van tergiversando la palabra del Señor y en un estilo musical, en un envoltorio totalmente lejano a Dios, está la palabra del Señor. Otra cita bíblica que aparecía ahí dentro de esas imágenes que a mí no me recuerdan a Dios, más bien me recuerda al hombre, ¿no es cierto?, en lo sombrío de su entendimiento, me recuerda esa carátula más bien, más que a Dios. Estaba la cita de Romanos, en donde la palabra del Señor dice, Romanos 12:2. Mire esa carátula, ¿puedes ponerla ahí, por favor, Sarita? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos ver que el Señor nos dé luz sobre estas cosas, porque nosotros podemos escandalizarnos y la verdad es que empiezan a pasar los segundos y uno quiere, por lo menos personalmente, no quiero seguir oyendo. El problema es que esto puede llegar a estar dentro de la casa de Dios, donde se predica la palabra de Dios y estas son las músicas. Entonces, ¿esa es una casa de Dios y puerta del cielo? Entramos a una disyuntiva y sobre la cual nosotros no tenemos ninguna injerencia porque no somos jueces, pero nosotros debemos tener este cuidado. Finalmente, quisiera avanzar un poco en el tema para ir al otro ejemplo de blues, y es precisamente porque esto de las notas relativas nos llevan a otra cosa que es aún más delicada. Dice aquí, hay toda una nueva escuela en lo que se llama territorialidad. Se refiere a los límites físicos que separan a la persona de su ambiente externo. Por ejemplo, una cantante del mundo tocando música del mundo, existe lo que se llama una zona social, que es aproximadamente 1 metro de distancia de ti. Ni siquiera deseas que muchas personas se metan ahí. Pero también hay una zona que se llama personal. Esa es la distancia que alcanza tu brazo. Seguro que muchos no queremos que estén ahí. Si te subes a un autobús o a un ascensor donde la gente se aprieta contra ti y te sientes incómodo al poco tiempo, están violando tu zona personal y tu zona íntima. Existen cantos donde él o la intérprete literalmente viola esas zonas íntimas, las más próximas. Si una cantante del mundo con ese estilo estuviera aquí y se acerca a cualquier hombre casado para cantarle de esa manera, él empezaría a retirar o su esposa le ayudaría a retirarse. Porque no solo tenemos un espacio personal, también tenemos un espacio acústico. Hay varias personas en este campo de estudio sobre la territorialidad que lo relacionan con espacios acústicos y dice que se puede hacer lo mismo ahí. Ese estilo de cantar, con una voz velada, con deslizamiento de tonos, como si dijera, qué bueno que estamos aquí juntos, tú dirías, quítenlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, por respuesta condicionada, es violar la zona íntima, prácticamente, ¿no es cierto?, tan cercano que molesta. Ese estilo y ese sonido ha saturado lo que llaman la música cristiana en la actualidad.
La palabra de Dios nos advierte acerca de esto en Proverbios capítulo 5, versículo 3. Dios advierte al joven que evite a la mujer extraña, la mujer sensual. Dice la palabra del Señor, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Es el sonido del club nocturno, gutural, sensual. Es lo que esperamos del mundo. Y ahora los cristianos, como no han tenido discernimiento, están usando el mismo sonido, siendo muy populares y vendiendo discos literalmente por millones. Lo curioso es que el mundo sí se da cuenta de lo que está pasando aquí. Esta cita es de una revista de rock que dice: algunas vocalistas femeninas invitan a pensamientos sensuales por la inflexión de la voz. Su manera de usar la voz es lo que lo hace sexy. Otra revista. Una letra vulgar apoyada por un sonido provocativo equivale a pornografía musical. Siendo así, el mismo mundo reconoce que sí existe un sonido provocativo. Y la reconocida revista Time dice: esta música es como un enjambre de insectos enojados amplificado 1000 veces. Es decir, el mundo reconoce, y muchas veces los cristianos no nos damos cuenta de esto. ¿Qué dice el Señor? En Isaías capítulo 23, versículo 15, la palabra del Señor Isaías capítulo 23, versículo 15, dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Dios dice que existe un sonido sensual. Una ramera tiene cierta manera de cantar y el cristiano debe entender lo que Dios está diciendo. Debemos reconocer estas verdades. Entonces, ¿cómo ese tipo de sonido? Dios reconoce a través de su palabra que sí existe el sonido sensual. Este deslizamiento de notas, esta voz velada, este llegar a los tonos de manera relativo, también ha llegado a nuestras iglesias. Entonces, podríamos pensar y decir: ¿será que hay himnos que se cantan de esta manera? ¿Será que si lo miramos a la luz del estilo musical, no lo que dice la letra? Recordemos que, como lo vimos en el ejemplo del hip hop, es la palabra del Señor, pero en un envoltorio que no es adoración. Y este estudio trata el lenguaje de la música. Entonces, ¿será que una voz, cierto, sensual, una voz velada, una voz gutural, una voz que se aproxima a los tonos entonando un himno, si lo miramos desde esa perspectiva, no debería acontecer? Y acá dice que venden millones de discos este tipo de música, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a oír este tercer ejemplo. Acá nos hace la letra que la conocimos y la reconocimos y la cantamos en nuestros cultos, nos hace no darnos cuenta del estilo musical, pero es esa voz sensual, velada, que se aproxima a los ritmos, que se aproxima a los tonos. ¿Se da cuenta? Cómo esta influencia, sin percibir, empieza a golpear y se empieza a adentrar en nuestras iglesias. Que el Señor nos dé discernimiento, porque nosotros podríamos decir: jamás esa iglesia la vamos a escuchar en nuestras iglesias. Es muy probable, pero el Señor habla antes, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé
discernimiento, que nos llene de su Santo Espíritu, para que cuando seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, exultemos esa música que le agrada al Señor. No esa música que me gusta a mí, no esa música sensual, no esa música relativa, porque con lo relativo vamos a terminar, ¿no es cierto?, en lo que dice la corriente filosófica. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros oídos espirituales, que se contraponen, Señor, a los oídos de la carne, que se dejan llevar por estas corrientes. Ten misericordia de tu iglesia. Señor, hemos presentado estos estilos que han traído, Señor, un contenido que habla de ti, pero entendemos, Señor, que no es música que a ti te agrade. Coloca, Señor, en nosotros un perfecto odio por aquello que no te agrada, para poder estar, Señor, en tus caminos. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu a cada momento, para no desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estar en tus caminos. Ten misericordia de tu iglesia. Te presento cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana que ha participado de este estudio y puedas grabar, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta campanada de alerta que tú nos das como cristianos. Que estas corrientes, Señor, no lleguen a tu casa, para que podamos estar, Señor, comprobando lo que es agradable a ti. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar este servicio alabando su nombre con el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar de la iglesia en Pucón para que nos esté despidiendo con la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú quieres lo mejor para los tuyos. Nos has separado y como separados, Señor, quieres que seamos hombres y mujeres de excelencia. Tú mereces lo mejor, Señor. Que en el silencio de la noche, Señor, tu Espíritu glorioso siga tratando con cada uno de nosotros. Guárdanos, líbranos de todas estas corrientes que tratan de confundir y tratan de imitar realmente lo que es tuyo, Señor. Tú eres santo, Señor, y somos también llamados a vivir y buscar esta santidad. Ayúdanos para que tu palabra sea una realidad en nosotros. Danos, Señor, un espíritu
para poder reconocer lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos para que podamos ser librados, Señor, de todas las acechanzas del enemigo en estos últimos tiempos que tú nos permites vivir. Sucederán y acontecerán tantas cosas que tratarán de confundir, si aún así, a los escogidos. Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Señor, bendice tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tu palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón y en el silencio de la noche podamos, Señor, meditar y entender lo que a la luz de tu palabra tú nos enseñas, Señor. Muchas gracias. Reciba nuestra gratitud, nuestra alegría y despídenos en paz y en comunión el uno para con el otro. Te lo rogamos y lo agradecemos en los méritos santos y gloriosos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.